Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy haremos un anillo de plata en forma de llama con las técnicas de filigrana. Y para esto necesitamos una piedra marquesina o naveta con las dimensiones de 6 por 3 milímetros. También pueden utilizar una piedra cabochón con esas mismas medidas. Esto para formar estas pequeñas cajas de naveta. Y para esto utilizaremos el alambre de filigrana que hicimos en el curso de filigrana de plata. Cortaremos a una distancia de 2 centímetros. Y de esto tenemos que cortar 10 del mismo tamaño. Una vez cortados los 10 alambres para los tabiques de filigrana, lo doblaremos por el centro con un alicate punto plano, de esta forma, y colocaremos nuestra piedra marquesina justo en el centro. Apoyándonos con los dedos haremos presión y lo presionaremos por último con el alicate punto plano para que tenga esta forma. Pues lo mismo haremos con los otros 10 restantes. Para cortar los excedentes utilizaremos un alicate de corte y cortaremos justo en estas líneas. Y juntaremos las dos puntas de nuestra pequeña naveta. Y una vez realizadas las 10 navetas, bueno, en realidad hice 11, uno por si se funde, colocaremos un poco de líquido de soldar. Si quieren ver cómo se hace este líquido, el enlace estará en la parte de arriba, aunque también pueden utilizar bórax. Nos acercaremos de a poco y utilizaremos la soldadura tipo medio. Y uno por uno iremos soldándolos justo en la pequeña abertura que tienen, siempre ayudándonos con la mesa giratoria para que sea mucho más fácil de soldar. Y lo más importante, no olvides en suscribirte y darle un like. Una vez soldado estas pequeñas navetas, lo vamos a rellenar de esta forma. Pues si quieren ver más formas de rellenar navetas con las técnicas de filigrana, el enlace estará en la parte de arriba. Y los rellenaremos dando vueltas de esta forma. Y cortaremos el excedente. Así amigos, es como tienen que rellenar estas pequeñas navetas. Para soldar estas navetas utilizaremos la soldadura en polvo y también el líquido de soldar. Colocaremos todas nuestras pequeñas navetas de filigrana en el líquido de soldar. Lo colocaremos en esta pequeña bandeja. De esta forma. Y utilizaremos nuestro pequeño tamizador para colocar la soldadura en polvo. Si quieren ver cómo se hace este tamizador para filigranas, el enlace estará en la parte de arriba. Luego lo colocaremos a nuestra mesa para soldar. Cuando ya estén todas las navetas, lo soldaremos uno por uno, utilizando el soplete a gas de la marca Orca. Y como ustedes lo observan,
notarán que la soldadura en polvo se derrite rápidamente y se adhiere a estas filigranas. Pues esto es uno de los métodos para soldar filigranas. Pues lo mismo haremos con las otras navetas. Para crear el aro de nuestro anillo necesitamos una plancha media caña con las dimensiones de 5 milímetros por 6 centímetros de largo. Pues ya corté uno y para realizar el otro solamente lo calcaré de esta forma. También pueden utilizar una aguja en vez que la punta del buril. Una vez realizado el dibujo, lo cortaremos con una cegueta y una sierra de 4/0, siempre siguiendo la silueta de nuestro dibujo. Pues tengan mucho cuidado al momento de cortarlo con la cegueta. Y siempre limpien la parte de arriba para ver así la silueta del dibujo que hicimos. Si quieren ver cómo se utiliza la cegueta y los distintos tipos de sierras para cortar joyas de plata y oro, el enlace estará en la parte de arriba. Bueno amigos, aquí ya hice un lado del anillo, pero esto mismo tenemos que hacerlo con el otro lado. Aquí están la pequeña rama del aro que hicimos y esta es la pequeña naveta que tiene que tener este pequeño corte. Para cortarlo justo en ese lado utilizaremos la cegueta y una sierra de 6/0 para que sea mucho más fácil de cortar. Sujetaremos con la uña y cortaremos justo en este punto. Esto para crear esta pequeña abertura y así entre a la pequeña rama que hicimos para nuestro aro. Ahora doblaremos este aro en forma de rama, utilizando un alicate de punta cigüeña. Lo doblaremos con mucha calma, esto para no abollar nuestra pequeña rama hecha de plata. Siempre comparando con el otro que hice, para que los dos sean del mismo tamaño y la misma dimensión. Así amigos, es como tiene que quedarnos esto. Lo siguiente será soldar nuestras navetas en este aro en forma de rama y lo colocaremos justo de esta forma en las aberturas que hicimos con la cegueta, siempre ayudándonos con la mesa giratoria. Y pondremos al otro lado para ver que estén simétricos con el otro lado que hice. Colocaremos el líquido de soldar justo en estos puntos. Por si no tienen este líquido, también pueden utilizar Borax. Poco a poco iremos aumentando el calor y utilizaremos la soldadura tipo medio. Como ven, esto se suelda rápidamente.
Como ven, mis amigos, esto se soldó de esta forma. Pues ahora tenemos que juntar las dos partes, colocándolos en esta forma. Tienen que estar muy seguros que las hojas estén chocando una con otra. Colocaremos el líquido de soldar justo en este punto. Y nuevamente utilizaremos la soldadura tipo medio. Daremos vueltas para que caliente homogéneamente utilizando la mesa giratoria. Y la soldaremos de esta forma. Esta mesa giratoria es muy buena para soldar joyas. Una vez soldado, lo que tenemos que hacer es darle la forma de anillo. Y para esto utilizaremos la lastra. Lo apoyaremos de esta forma y nos ayudaremos con los dedos, haciendo presión para darle la forma de anillo. Y le daremos unos pequeños golpes con el martillo de cuero para que tenga esta forma más redonda. No se enganche con nada, pues también hay que ver la comodidad de este anillo. Y ahora cortaremos los excedentes utilizando el alicate de corte. Y limaremos la parte de abajo, esto para luego soldarlo, utilizando esta lima plana que tiene los dientes en los costados. Pues como ven, aquí está abierto y esta abertura la soldaremos en la mesa giratoria. De igual forma colocaremos el líquido de soldar justo en el área que está abierta. Y calentaremos solamente la parte de arriba, siempre teniendo mucho cuidado de no calentar las navetas en forma de filigranas. Esto porque se puede desoldar todo en caso que el soplete o el calor del soplete vaya hacia abajo. Tengan mucho cuidado y tengan una buena posición para soldar este tipo de aros que tienen filigranas en las partes de abajo. Y esto, amigos, lo colocaremos al líquido decapante para que se desoxide y se blanquee. Lijar tus joyas antes de pulir es muy importante, esto para evitar que haya manchas de fuego, pues lo tenemos que lijar en todos los ángulos con mucho cuidado. Así para que al momento de pulir salga mucho más brilloso y más fino. Por último lo puliremos en nuestra mesa para pulir, siempre teniendo mucho cuidado que no se enganche en la parte de arriba, sobre todo estas pequeñas navetas. También puliremos la parte interna. Y aquí, amigos, les dejo unos videos para que puedan ampliar sus conocimientos en las técnicas de joyería. Cuídense mucho, que conmigo y como siempre será a la próxima.